Hola mis queridas y estimados amantes del terror. Continuamos con las historias de terror reales que tanto nos asustan. Sobre todo, en estos días fríos y lluviosos que se sienten en algunos estados del país. Así que, pongan mucha atención, que ya empezamos. El perro blanco. Esta historia, me la contó mi abuelo fallecido, hace ya unos cuantos años. Yo era niño. Tendría unos 5 años, cuando él me la contó, y aún la recuerdo. Yo estaba viendo una película de terror, con mi abuelo. Veía la película, y no sentía mucho miedo. A lo mejor porque era pequeño. No sé. Entonces, recuerdo que miré a mi abuelo, y le pregunté. Abuelo, ¿todos los fantasmas son malos? A lo que mi abuelo dijo. No. Hay seres fantasmales que nos cuidan. Pueden ser ángeles de la guarda, o vaya, a saber uno qué. Pero a pesar de que sintamos miedo, ellos nos cuidan de todos modos. Entonces, mi abuelo comenzó a contarme una historia de su juventud, en el campo. Él vivía, en un pueblo pequeño, donde los terrenos eran grandes. En esa zona, no había electricidad. La familia era de bajos recursos, y no tenían autos. Solo 2 caballos. Un fin de semana, mi abuelo le pidió permiso a su padre, para ir a caballo hasta una peña, en que se realizaba una fiesta, en el pueblo siguiente. Esta peña, estaba a 20 kilómetros. Mi bisabuelo, o sea, su padre, no le permitió asistir con, o sin caballo. Mi abuelo, refunfuñando, entró a la casa, y comenzó a elaborar un sencillo plan. Pues él quería ir a esa peña, porque sabía que iba a asistir una joven, que a él le gustaba mucho. Al anochecer, mi abuelo salió a hurtadillas por una ventana. Era una noche, en que todo lo que se podía ver, estaba iluminado por la luz de la luna. Tomó un caballo, y comenzó a cabalgar. Al hacer solo unos pocos metros, de la nada, apareció un perro blanco. Sin darle mayor importancia, mi abuelo esquivó al perro, y siguió. Pero este perro no se detuvo. Comenzó a perseguirlo, y fue ahí, cuando mi abuelo se asustó, porque este perro corriendo, lograba pasar por debajo de las patas del caballo, e incluso, corría por momentos más rápido, que el caballo. Fue ahí, cuando mi abuelo sintió, que algo no andaba bien. Por temor a lastimar al perro, perdió el control del caballo, y mi abuelo cayó. Adolorido por el impacto, logró levantarse lentamente. Cuando pudo ver al perro blanco, de frente, él vio, cómo este perro, tenía sus patas translúcidas. Era un ser fantasmal. Tomó coraje, para no desmayarse, y corrió hasta la casa. Ató nuevamente al caballo, y se metió en la cama, sin poder dormir en toda la noche. A la tarde del día siguiente, llegaron los chismes del pueblo, por un vecino. En aquella peña, a la cual mi abuelo quería ir, murieron 20 personas, por ataques de armas blancas. La fiesta había sido arruinada, por un enfrentamiento de 2 grupos, que decidieron resolver sus diferencias con cuchillos. Matándose los unos, a los otros, e hiriendo al que se les cruzara en su camino. Mi abuelo me comentó, que aún recuerda la mirada de aquel perro blanco, y de ojos azules. Él pensaba, que si un perro siempre corre a lo que se mueve, por instinto natural, ¿por qué no lo siguió, cuando él corrió hasta la casa? ¿Habrá sido este perro un ángel? ¿Ustedes, qué opinan? El Catrín. Yo tenía un tío que por las noches casi nunca dormía, y a veces lo encontraba hablando solo por las madrugadas. Aquello me daba mucho miedo. Hasta que un día, en que él estaba ya muy enfermo, y yo me encontraba cuidándolo, me decidí a preguntarle por qué hablaba solo. Él sonrió tristemente, y empezó a contarme esta historia. Hace muchísimos años. Cuando yo era chamaco, y tenía tal vez unos 13 años.
En lugar de ir a la escuela del pueblo, trabajaba cuidando ganado. Vacas, bueyes, becerros, burros, y particularmente, borregos. Trabajaba para un señor muy adinerado, que me mandaba al cerro desde las 5 de la mañana hasta las 6 o 7 de la tarde. Antes, no se cambiaba el horario como ahora, y por eso, anochecía muy pronto. Mi madre tenía también algunos animalitos. Gallinas y borregos. Varias borregas del corral recién habían parido a sus borreguitos, por lo que estábamos muy contentos. Pues, además de cuidar el ganado de mi patrón, yo aprovecharía para cuidar nuestros borregos, para engordarlos, y luego los venderíamos, a muy buen precio. Una tarde, estaba muy cansado, así que me recosté debajo de un árbol, y me tapé la cara con mi sombrero. Eran como a las 3 de la tarde, y pensé en dormir un rato. Tenía suficiente tiempo. De repente, estando aún dormido, empecé a sentir cómo temblaba la tierra. Al principio no reaccioné, porque era más pesado mi sueño. Pero el temblor se hizo más fuerte, y entonces, desperté asustado. Lo que vi frente a mis ojos fue increíble. Vi cómo en la tierra se abría un gran boquete. Aproximadamente a 3 metros de distancia de donde yo estaba. De aquel gran hoyo en la tierra, surgió como levitando, un hombre vestido elegantemente. Tenía un sombrero, capa, un traje, y un bastón. Todo de color negro. Excepto sus ojos, y sus dientes. Lo supe, porque me miró, y al sonreírme, sus dientes, y ojos, brillaron como el oro. Ya oscurecía, y yo al principio pensé, que por eso, él era todo negro. Muchacho, qué bonitos animales tienes. No son míos, señor. Respondí tartamudeando. Ah, no. Dijo con asombro fingido. Pero yo sé que tú puedes traerme unos corderos. Si me los traes, yo te daré todo este oro que ves aquí. Y a un lado de él, apareció un cofre lleno de oro. Yo, impresionado, sin pensar claramente, le respondí. Sí. Si tengo unos corderos, acaban de nacer. Se los traeré. Creo que no me has entendido, muchacho. Yo quiero almas, de esos corderos que son ustedes. Almas inocentes. De corderos. Oh. ¿Personas? ¿Usted se refiere a personas? No señor, yo no puedo hacer eso. Claro que puedes. Yo te esperaré mañana aquí, por la madrugada. Tú me traerás algunos corderos, verás que sí. Mañana, muchas almas, serán mías. Yo asustado, me alejé corriendo de aquel lugar. Ya había oscurecido. El ganado ya estaba reunido, y como pude, a gritos, los arré hacia el pueblo. No supe ni cómo llegué a mi casa. Yo estaba muy asustado, nervioso. Yo no sabía al principio quién era aquel hombre que se me había aparecido en el cerro. Y entonces razoné en que una persona que salía debajo de la tierra, no era normal, ni podía ser buena. Y menos, si me pedía almas. Esa noche no pude dormir. Por la madrugada del siguiente día, yo no podía saber la hora exacta, ya que no tenía reloj, empezó a temblar. Me desperté muy asustado, y gritando. Era el 26 de agosto de 1959, y un gran sismo azotó Jaltipan de Morelos, Veracruz. Yo gritaba como loco. Decía que el señor del cerro estaba saliendo de la tierra, y que quería que yo le entregara las almas. Mis padres, como pudieron, lograron sacarme de la casa, antes de que ésta se cayera. Hubo un caos total. Toda la gente gritaba, el cielo zumbaba, y las casas se caían. Esa madrugada, hubieron muchos muertos. Cuando amaneció, yo le conté a mis padres, lo que me había sucedido en el cerro. Como un hombre, totalmente de negro, me había pedido muchas almas, y me había dicho, que esas almas serían suyas por la madrugada. Mis padres me calmaron, y me llevaron con un curandero, para que me limpiara. Pasado un año, nuevamente, en otro lado del cerro, se me volvió a aparecer el hombre, pidiéndome almas. Y ofreciéndome oro. Pero yo sabía ya quién era.
Y cuando se me apareció, yo solo cerré los ojos, y empecé a rezar, y cuando los abrí, ya había desaparecido. Y así, cada cierto tiempo, se me volvía a presentar el Catrín, vestido de negro, siempre diciendo lo mismo. Yo siempre rezaba, y me persignaba, ignorándolo, hasta que se iba. No sé por qué me persigue. Hasta la fecha. No me deja vivir en paz. He pensado que quizá quiera mi alma, y no la de otras personas. Por eso no me casé, por temor a que, si yo tenía hijos, él se adueñara de sus almas, que son como de corderos inocentes. Siempre es una gran impresión verlo. Yo presiento cuando se va a aparecer, porque se siente mucho frío, y un silencio absoluto. Pero no tendrá mi alma. De eso, sí estoy seguro. Casi siempre se me aparece por las noches, o por las madrugadas. Y yo le digo que se vaya, que me deje en paz. Y le rezo algunas oraciones que me han recomendado. Por eso, es que tú me ves hablando solo. Pero no temas, que a ti no podrá hacerte nada. Yo me quedé muy impresionada y asustada por lo que mi tío me contó. A los pocos días, él murió, pues ya tenía como 70 años. Yo no sé si él descansa en paz, pero lo que más me asustó es que a los 9 días de muerto, una noche, lo vi en su cuarto, sentado, como si estuviera vivo, hablando solo. La casa. Esto que les contaré, no es solo un relato en sí, sino más bien, una serie de sucesos, que ocurrieron ya hace mucho. Tengo 19 años, y prácticamente desde que nací, hasta eso de los 12 o 13 años, etapa donde a uno le entra la rebeldía, y decide que salir con sus padres, a visitar a la familia, no es cosa divertida. Fue cuando ya no íbamos, y mis padres iban solos, con alguna que otra fugaz visita mía, y de mis hermanos. Los viajes para allá, nunca fueron muy seguidos, quizás 1 o 2 veces por mes. Todo esto se redujo a 1 vez por año para mí, cuando ya era más grande. En fin. Era de esas típicas casas de pueblo, en donde las viviendas estaban bastante distanciadas unas de otras, y en donde encontrar gente por la calle, más en la noche, era muy difícil. Como es común, y como ya lo dije, solíamos ir a visitar en familia a los parientes que ahí residían. El viaje no era muy extenso, pero tampoco corto. Los parientes en cuestión, que ahí vivían, eran mis abuelos. Alguno que otro tío, que alternaba viviendas por todos lados, y uno que otro primo. Siempre fue un lugar que generaba una sensación algo sombría, triste, con un aire apagado, sin una gota de felicidad. Todo el entorno conspiraba entre sí, para darle ese toque oscuro a la casa. Con un monte interminable delante, con un patio gigantesco detrás, y con vecinos que estaban bastante alejados. Muchas historias se contaron de ese lugar. Aunque no era algo que los mayores querían hablar con nosotros, los más pequeños. Pero siempre se filtraba una historia de algún primo, que estuvo ahí, o que se lo contó algún tío, que uno sabe que es de esos que no miente, y menos en cosas así. Una vez, nos contó uno de mis tíos, que hace mucho, cuando eran todos jóvenes, y vivían ahí en familia, que una noche, habían visto a un duende venir corriendo hacia la casa. No dio tantos detalles, simplemente nos dijo que salieron a correrlo, y que, el duende, desapareció frente a ellos, o se escapó dentro del monte, no lo recuerdo bien. Sin embargo, lo dijo de una manera tan normal, que parecía que fuese, en su momento, algo común para ellos. Otra historia, es de una prima mía, que si no me equivoco, había nacido ahí. Nos contó que una vez, sentados en la misma mesa, que estaba enfrente de la casa, vieron como una niña se acercaba al portón de la entrada. Fue ella, quien salió a recibirla, y preguntarle qué necesitaba.
Al parecer, esta le dijo que quería tomar un poco de agua, y cuando le hicieron pasar adentro, al ir subiendo los pequeños escalones que había para dar a dicha mesa, donde estaban varios parientes reunidos, esta niña se desvaneció frente a todos. Fue algo que no solo nos lo dijo mi prima, sino otros tíos que también la vieron. Otras historias que supimos más adelante, y estas sucedieron en tiempos en que nosotros todavía frecuentábamos por allá. Era la de un espíritu, o vaya uno a saber qué, que a las 12 de la noche en punto, tumbaba todos los santos que estaban encima de una repisa, en lo que era un pulmón, entre la cocina y las habitaciones. Vale aclarar, que esa parte de la casa, estaba todo abierto, cualquiera podía entrar, pero al ser un lugar muy tranquilo, no pasaba nada. Por último, y esto creo que fue lo más increíble, fue cuando una vez mi madre, se fue sola a visitar a mis abuelos, ya que uno de ellos estaba bastante enfermo. Ella cuenta que cuando estaba intentando dormir, veía como varias sombras se paseaban frente a ella, y que debido a eso, no pudo dormir en toda la noche. Como para que lo cuente la madre de uno, que siempre son de esas que lo niegan todo, y te dicen: no pasa nada. Quiere decir, que la cosa era bastante grave. Uno cuando es chico, quizás le restaba importancia a estas cosas, o no se las tomaba con la seriedad con las que se las tomaría ahora, si le volviesen a ocurrir. Sin duda, que fue un lugar misterioso, desde lo profundo. Se había dicho incluso, que ahí había oro enterrado, y que a eso se debía tanto suceso paranormal, o tanto espíritu dando vuelta, posiblemente intentando cuidar ese oro. Una última cosa, fue algo que siempre noté yo, y es que siempre fue un lugar negativo, en cuanto al comportamiento de la gente. Había veces, en que se ponían a discutir, y pelear, por tonterías. Las risas, y alegrías eran muy vagas. Además de agregar cosas, como el que varios de mis tíos eran alcohólicos, que mi abuelo fue golpeador abusivo de todas mis tías y mi abuela. Pues él quería más a los hijos varones, y que por esas ironías de la vida, tiempo después, había sufrido un derrame cerebral, y quedó muy mal. Y las que lo terminaron cuidando, fueron justamente mis tías, y mi abuela. Mis tíos, que eran dos, y que también podían cuidarlo, no podían, ya que eran unos inservibles, por la bebida. Vicio que agarraron, irónicamente, gracias a las enseñanzas de él. En fin, todo encajaba para ese ambiente negativo y triste de la casa, y también del pueblo en sí. Hoy ya la echaron abajo. La vez que pasamos casualmente por ahí, y al estar en la parte que todavía seguía en pie, sentí una nostalgia y tristeza enorme. Al fin y al cabo, era un lugar de la infancia, y nada de ahí me había hecho daño nunca, como para sentir rencor hacia ese lugar. Sino ese cariño, que uno le agarra a las cosas que ya son viejas, o incluso ya no están. Y bueno, mis queridas conjuritas y conjuritos. Esto ha sido todo por el momento. En los siguientes días, volveremos con más historias para ustedes. Gracias a todos los nuevos conjuritos que se han suscrito al canal. Agradecemos también a todos los que nos siguen fielmente y comparten nuestro contenido. Y a los que aún no se han suscrito, no duden en hacerlo. Prometemos asustarlos mucho. Mientras tanto, les deseamos terroríficos sueños y... ¡hasta pronto!